Hola, buenas, ¿qué más gente? Bienvenidos a un nuevo video de estática. Esta vez vamos a ver cómo analizar una armadura por el método de sección. Eh, bueno, para resumir, este método nos facilita bastante las cosas cuando tenemos armaduras de muchos elementos. En este caso tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bueno, tenemos muchos elementos. Entonces nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a mirar entonces cómo se emplea este método. Este se usa cuando solo se desea calcular la fuerza de un solo elemento o en algunos pocos elementos en particular. Vamos a mirar los pasos. Dice, dibujar el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura y determinar las reacciones en los apoyos utilizando las ecuaciones de equilibrio. El segundo paso es se pasa un corte a través de tres elementos de la armadura, uno de los cuales debe ser el elemento de interés. Después se selecciona una de las dos partes de la armadura en que se ha dividido y dibujar su diagrama de cuerpo libre. Este diagrama debe de incluir las fuerzas externas aplicadas sobre la parte seleccionada y las fuerzas ejercidas por los elementos cortados antes de que estos fueran removidos. Perfecto. Se usan las ecuaciones de equilibrio para encontrar las fuerzas de los tres elementos cortados. Listo. Una alternativa consiste en escribir una sola ecuación que involucre solamente la fuerza del elemento de interés. Esta es por donde más nosotros vamos a tirar. Para esto se debe observar qué pasa con las fuerzas ejercidas por los otros dos elementos cortados. ¿Ok? Si sus líneas de acción son paralelas o se interceptan. A. Si son paralelas, se usa una ecuación de equilibrio que involucre componentes en una dirección perpendicular a ella. O B. Si se interceptan, se usa una ecuación de equilibrio que involucre momentos, en este caso momentos, con respecto al punto donde se interceptan. Vamos a ver este ejemplo. Nos piden determinar la fuerza de los elementos EF y GI de la armadura mostrada en la figura. Y como vemos tenemos una estructura de tipo armadura con muchísimos elementos y solo necesitamos encontrar la fuerza en dos elementos. Entonces obviamente vamos a utilizar el modo de método por sección. Bueno, tenemos la figura, tenemos dos apoyos, uno es este es ¿cómo es? Una rótula, ¿cómo es que es el nombre? Un, se me olvidó el nombre. Eh, una articulación, casi que no me sale, una articulación. Y aquí en J tenemos un rodillo, el cual solo va a ser una fuerza normal, que pues sabemos por la teoría de las reacciones. El rodillo solo va a ser una fuerza normal y la rótula, ¿cierto? Es una rótula. Va a ser una fuerza en dos componentes, en X y en Y. Ok. Tenemos algunas fuerzas externas que se le están aplicando a la armadura. Una en C y otra en G y otra en K. Respectivamente 28 kips, 28 kips y 16 kips. Tenemos también las distancias que tenemos. Pues como sabemos que la armadura es una estructura de elementos totalmente rectos, pero no le hagan mucho caso a mis líneas rectas aquí en este dibujo, pero supongamos pues que son líneas rectas. Ahora hagamos un diagrama de cuerpo libre para la armadura completa. Aquí ya tenemos el diagrama listo. Es donde simplemente le quitamos los apoyos y ponemos las fuerzas que estos ejercen, las reacciones. Bx y By en B. Y en J simplemente tenemos la normal, que es Jy, la componente Y. Y listo, ahora sí. Eh, pues dice que tenemos que hacer las ecuaciones de equilibrio. Entonces simplemente hacemos sumatoria de momentos en B. Hacemos respecto a B porque ya sabemos que necesitamos encontrar eh, las, las incógnitas. Entonces por eso siempre nos posicionamos en donde haya más incógnitas.
hacemos respecto a donde hay llamas incógnitas, porque pues se nos va a facilitar más, porque yo sé que el momento, eh, que aquí estas dos también hacen momento, pero pues yo no conozco ningún, el valor de estas dos, pero pues como están, justo en el punto donde yo voy a calcular el momento, al yo multiplicarlas por la distancia que es cero, se me van a anular y me va a resultar mucho más fácil. Entonces listo, digo, sumatoria de momentos en b igual a cero. Entonces cojo esta que es de 28, eh, por la distancia que vemos acá, que es 8 hasta el momento, pero esta es negativa. Entonces menos 28 por 8 va a ser esto, con esta misma también, menos 28 por, en este caso 24, porque es 8 más 8 más 8 hasta llegar al momento. Listo. Más JY, que esta también hace momento, por esta en positiva, que va hacia el lado del eje Y positiva, por pues la distancia que hay desde acá hasta donde estamos calculando el momento, que es 8 más 8 más 8 y más 8, 32. Y tenemos la última fuerza externa que hace momento, y esta va a ser más, más 16. Ok, esta va a ser más 16 porque me, me hace rotar, en las manecillas del reloj. Entonces, cuando son las manecillas del reloj, va a ser positivo. Entonces, 16 por 10. ¿Por qué por 10? Porque está, eh, en el eje X, y acá vemos que la distancia mínima es de 10. Entonces, simplemente se multiplica por 10. Esto es igual a cero. Simplemente despejamos, eh, la incógnita, única incógnita que tenemos, que es JY. Eso va a ser igual a 33 kips. En este caso, JY va a ser igual a 33 kips. Listo, perfecto. Ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tenemos, BX, que es esta de acá, va a ser positiva, más 16 de acá. Entonces, igual a cero. Simplemente despejamos. Pero acá nos vamos a anotar que este resultado nos dio menos 16 kips, nos dio negativo. Eso quiere decir que la dirección de la fuerza donde la pusimos principalmente está en una dirección errónea. Entonces simplemente, eh, cambiamos el signo y decimos que Bx es igual a 16 kips, pero en sentido contrario. En este caso no iría en este sentido, sino que iría en compresión hacia, la estructura. Ok. Y por último, pues hacemos la última ecuación de equilibrio que nos queda, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Porque se me olvidó poner sumatorias acá. Ay, bueno. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Vamos a tener BY. BY está positivo. Menos 28. Menos otros 28. Claro. Más, 33, que este está subiendo, está en el sentido positivo, e igual a cero. Y pues simplemente despejamos BY y nos va a dar que son 23 kips. Como nos dio positivos, pues sabemos que, ay, no, perdón, aquí me equivoqué. Me equivoqué en esta parte. Claro, no sé por qué cogí la de 16 kips acá. La BX es la que está en una mala posición. No es entrando, claro, no es entrando a la armadura, sino saliendo. Qué pena. Espero que no haya mucha confusión en eso. Bueno, y acá pues 23 keeps entrando. Bien. Ahora, esto es importante, es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar la armadura, vamos a diseccionarla. Vamos a cortar en tres componentes. En este caso, pues necesitamos, el elemento F sub EF, que es este, F sub EF, que es este elemento de acá. Necesitamos hallar esta fuerza, pero yo no puedo hacer este corte acá así, pim, porque simplemente estoy cortando un elemento.
Y en los pasos nos dice que tenemos que cortar 3 elementos. Por eso hago este corte así vertical, que me corta el componente EG, me corta el componente EF, que es el que necesito, y me corta el componente DF. Y ahí cumpliría con los requisitos para trabajar este método de sección. Entonces corto este pedazo y hago el diagrama de cuerpo libre con la parte que a mí me interesa, la que tiene las fuerzas externas y pues la fuerza de los otros dos componentes, que es FEG y FDF. Ok, listo. Entonces ahora simplemente hago la solución para FEF. Bueno, pero antes hay que analizar, como nos decía aquí, si sus líneas de acción son paralelas o se intersectan. En este caso eh, estamos analizando, o sea, tenemos que observar qué pasa con las fuerzas ejercidas por los otros dos elementos cortados, o sea, esta y esta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que son totalmente paralelas. En ningún momento se interceptan, son paralelas. Entonces, dice, si son paralelas, se usa una ecuación de equilibrio que involucre componentes en una dirección perpendicular a ella. ¿Y cuál es la dirección perpendicular al eje X? Pues el eje Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué se me olvida poner sumatoria? Lo siento, lo siento. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y pues hacemos su respectiva ecuación. Entonces vamos a tener 23 kips menos 28 kips menos F sub EF igual a 0. Entonces simplemente despejamos y acá resulta que nos da menos 5 kips. Eso quiere decir que la dirección está mal posicionada. No es una fuerza de tensión, sino una fuerza de compresión. Entonces simplemente lo cambiamos, cambiamos el signo y hallamos que F sub EF es de 5 kips en compresión. Y hacemos lo mismo para la solución de F sub GI. Aquí en este caso necesitamos cortar 3 elementos, como en el caso anterior. Y también necesitamos que pase por la componente GI. GI es esta. Entonces, esta pues, es más fácil. Simplemente hacemos un corte eh, así longitudinal. Decimos que pasa por GI, por IH y por HJ. Entonces, PIM, lo cortamos y hacemos diagrama de cuerpo libre para esa sección que se nos va a facilitar, que tenemos algunas de sus fuerzas, de sus componentes de fuerzas externas. Entonces, listo. Aquí pues podemos ver que esta fuerza GI posiblemente está tirando hacia la izquierda. Esta fuerza IH está, digamos que está tirando hacia, hacia acá abajo en forma diagonal, y FDJH está tirando hacia la izquierda también. ¿Por qué la pusimos así? Bueno, más o menos para cancelar las fuerzas. Si este 16 kips está haciendo una fuerza hacia la derecha, digamos que este F sub GI está haciendo una fuerza hacia la izquierda para cancelar las fuerzas. Y este 33 kips que está haciendo una fuerza en J hacia arriba, eh, la podemos la podemos anular con esta fuerza de IH que está haciendo hacia abajo en, en Y. Y como vemos, pues qué está pasando con los dos elementos de fuerza aquí, que se están interceptando en H, en este punto H, se están interceptando en este punto. Entonces, cuando se interceptan en un punto, se usa una ecuación de equilibrio que involucre momentos, aquí vamos a trabajar con momentos, con respecto al punto donde se interceptan.
Entonces simplemente hacemos sumatoria de momento en H y decimos qué fuerzas me hacen momento. En este caso tenemos acá 33 kips que me hace momento eh, de forma, en este caso es positiva, sí, porque me va a voltear hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces va a ser positiva por la distancia que es 8. Entonces 33, la magnitud por 8. ¿Qué otra fuerza? Tenemos 16 acá, pero en este caso 16 kips, esa fuerza en esa dirección, me está haciendo un momento de forma del sentido de las manecillas del reloj y por eso es negativa. Entonces ponemos menos 16 por la distancia que iría eh, como está en el eje de X. La distancia mínima va a ser 10. Entonces va a ser por 10. Y pues F sub GI también me está haciendo momento. En este caso también se multiplicaría por 10. Está haciendo un momento positivo, sí, porque estás yendo al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces esto es igual a 0. Simplemente despejamos F sub GI y nos va a dar que es menos 10.4 kips. En este caso nos equivocamos y pusimos la dirección donde no era. Simplemente pues decimos que no es de tensión, sino que es de compresión. Y cambiamos el signo. F sub GI es 10.4 kips en compresión. Y listo. Sencillamente acabamos de encontrar los dos elementos que nos pedían de manera muy rápida, sin tener que hacer el método de los nodos, yendo uno por uno. Eso sería una locura para una estructura tan grande. Bueno, espero que les haya servido y que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me las pueden dejar abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Bye.